Amigos, obviamente yo no soy historiador. Me he gastado mi vida más bien fabricando historietas. Soy un luchador político y en el fondo un paisano con unas cuantas lecturas. Espero que este ciclo incluya historiadores profesionales, pero tengo, sí, por haber vivido mucho, algunas cosas que rescatar del camino artiguista, que son docencias para nuestro capital intelectual común, también para nuestra conducta de vida, nuestra causa de vida. En realidad, la historia nunca está terminada, nunca es definitiva. Siempre se está reelaborando, porque no cambian los hechos, cambia la perspectiva con la cual vemos los hechos. Los que cambiamos somos los humanos por pertenecer a tiempos distintos y mirar desde tiempo y desde subjetividades distintas el pasado. Por lo tanto, jamás el análisis histórico está terminado. Mucho menos con un personaje como Artigas, que ya en la primera versión de los historiadores hay dos campos antagónicos, la visión mitrista o la visión de Alberdi, que se contraponen tanto como fue la vida política de Artigas. Y es natural, así es. Y todavía, en los tiempos contemporáneos, tenemos que incorporar cosas que ha incorporado la sociología con respecto a cuál es la profunda conducta humana. Al parecer, los sapiens somos animales gregarios y tal vez hemos llegado a donde hemos llegado por la capacidad de crear grandes equipos de cooperación. Dicen algunos historiadores que los neandertales eran mucho más fuertes, pero no tenían esa capacidad de agruparse. Y uno de los elementos que han usado siempre los sapiens para juntarse es crear ciertos valores culturales que pueden ser religiones o pueden ser otra cosa, que les sirven para aglutinarse en grandes cantidades y construir nación, construir patria, construir una religión. Somos animales utópicos. Necesitamos banderas, necesitamos himnos. No importan las banderas ni los himnos. Lo que importa es que sirven para testimoniar un nosotros subjetivo que necesitamos. Y Artigas ha cumplido, entre otros factores, esto. Y existen hoy hasta autores contemporáneos que lo definen como una especie de fetiche colectivo. Yo no voy a relatar una cronología de Artigas, apenas quiero plantear algunas cosas de su época y de su tiempo.
y una definición de entrada. En su tiempo, Artigas es un formidable revolucionario, el más fenomenal que tuvo la historia uruguaya. Y no lo digo por cuestión apologética, lo digo intentando resumir algunas cosas que hay que ubicarse en el tiempo y en las características de la época en que le toca actuar. Recordemos que la Revolución de Mayo arranca como proceso. Haciendo declaraciones públicas que están condolidos y quieren preservar los derechos de Fernando VII, que ha quedado cautivo por la invasión española. Hay como miedo y como vergüenza de plantear la independencia. Y va a costar ese proceso. Y es Artigas el primero que claramente y terminantemente plantea en las instrucciones del año 13 la independencia y declarar nulo todas las relaciones que pudiera haber con el coloniaje. Y esto es una ruptura revolucionaria en su época. Porque tenemos que ubicarnos en ese tiempo. Y lo es también porque plantea una futura forma de gobierno republicana. Y en el momento que Artigas plantea una forma, está en retroceso la vorágine que ha desatado la Revolución Francesa en el mundo. Es el tiempo napoleónico, un poco de restauración. Y en ese tiempo Artigas plantea la forma republicana de gobierno. Y lo plantea cuando muchos hombres importantes del Río de la Plata salen a buscar a un príncipe y que definen que no hay forma de conducción posible para estas emergentes nuevas provincias. Y allá van Alvear, Rivadavia, Pueyrredón, uno cortejando algún príncipe inglés, otro francés. Hasta se acordaron de un príncipe ruso que después ni siquiera se animaban a escribirlo. Y hasta el final, ante tanto fracaso, hay alguno que se le acordó de a ver si podían conseguir un descendiente de Inca. Es decir, había una visión monárquica, lo más avanzado, monarquía constitucional, pero monarquía, al fin. En ese panorama, Artigas plantea organización republicana. Y eso es revolucionario en su tiempo. Es rupturista. Se armó una polvadera. Recuerden que Brasil va a evolucionar de una forma monárquica, que la independencia de Brasil la decreta un emperador, Pedro. En ese panorama Artigas plantea eso. Y una y otra definición que están muy claras en la instrucción del año 13. Plantea el federalismo como instrumento de democracia naciente, emergente, y como instrumento de poder garantizar
la unidad en tan vastos territorios. Recordemos dos cosas. En la cabeza de los viejos libertadores de América, la ruptura con el coloniaje suponía el intento de recoger hacia el futuro como estructura los límites de los viejos virreinatos. Artigas recoge el mensaje federal. Alguna información debió de haber manejado, cosa que no sabemos, por lo menos yo no sé. Que la organización federal va a dar origen al acuerdo de las 7 colonias inglesas cuando se liberan. Y allí la organización federal fue un instrumento para asegurar la unidad de un Estado naciente, a partir de 7 colonias independientes. Acá, el proyecto federal lo que busca es exactamente lo contrario: poder conformar una gran unidad en territorios donde se podía demorar un mes de ir de un lado al otro, estableciendo, está por ahí en la literatura artiguista muy claro, cada provincia tiene que elegir la forma cómo y con quién se va a gobernar. Es una forma de democracia directa. Democracia entre comillas. No podemos trasplantear nuestro criterio moderno a una democracia germinal que empieza a nacer. Tenemos que ubicarnos. Todas las democracias occidentales en su origen son censitarias. Los que deciden más claro son los ricos. Y unos pocos ricos. Va a costar mucho que puedan participar en la decisión las multitudes del pueblo común, y mucho más todavía que las mujeres puedan participar y decidir. Ese largo proceso de caminar de los humanos. Pero ¿esto qué quiere decir? Que esa forma republicana y federal apuesta a la creación de poderes locales en un territorio vastísimo, reservando a un gobierno central las cuestiones generales, lo que puede ser la política internacional, las relaciones y eso. Este planteo es crucial. Artigas es el fundador del federalismo en el Río de la Plata. Eso que va a cubrir casi todos los duelos y desavenencias. ¿Por qué? No olviden que nuestra gesta de independencia de toda América se da en el mismo momento histórico que se empieza a tejer el mercado internacional. Es cuando empieza a hacerse más consistente las relaciones comerciales con un mundo central, que es Europa, y un mundo periférico en el cual estamos nosotros. Por eso los puertos empiezan a ser cabeza de león. Muchos años después, un pensador español que nunca estuvo en América, pero que escribía para La Nación, se sorprende mirando el mapa de América. Me refiero a don Miguel de Unamuno, que cada puerto importante terminó organizando un país. Porque de entrada fue más decisivo la comunicación con Europa por el comercio internacional que la comunicación entre nosotros. Estas cuestiones no son de maldad,
ni de bondad. Son consecuencia de cómo se da la historia y cómo forman. Si ustedes miran, la capital de todos los países europeos están colocados casi en el medio, con un sentido de previsión, de plaza militar encargada de todo el sector. Madrid en el medio, París, Berlín, Moscú. Solamente Inglaterra, que es una isla y que depende del mar y del puerto. Sin embargo, el arranque de todas las capitales en América Latina tiene que ver con un puerto. Esto así dicho es una anécdota, pero alrededor de los intereses portuarios se va generando una clase económicamente fuerte y decisiva en nuestra historia. El alto comercio, que exporta y que importa, y una intelectualidad naturalmente dependiente. Y una extracción de recursos del resto del territorio que pasa por esa puerta de embudo. Todos los puertos latinoamericanos fueron centralistas, antifederales. Esto va a significar mucho en Colombia. Va a ser el fracaso del sueño bolivariano, el tironeo que van a imponer en la historia los intereses del puerto. No tienen que extrañar esto, porque la contradicción entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires viene desde España. Hay que leer a Blanco Acevedo, a Pablo Blanco Acevedo, para darse cuenta que ya en la época de la colonia había lío por la cuestión de puerto. Porque el puerto de Montevideo era mejor puerto y la flota española del Atlántico Sur recalaba en Montevideo. Las Malvinas se atendían desde Montevideo. Era mejor puerto militar. Pero Buenos Aires estaba en la punta del embudo de la Pampa. Era desde el punto de vista económico gobierno. ¿Y por qué eran tan importantes los puertos? Porque el Estado emergente nuevo, el único recurso económico importante que tiene son los impuestos portuarios. En la patria primitiva nadie pagaba impuestos, nadie pagaba contribuciones, ni nada. El único ingreso importante que tenía el Estado era lo que utilizaba en la aduana. Y quien dominaba la aduana tenía plata para arreglar un ejército. Y si tenía plata para arreglar un ejército, tenía plata para imponer decisiones políticas que fueran favorables a sus propios intereses. Esto es lo que está abajo de las contradicciones. ¿Por qué tanto lío con Buenos Aires? Hay una lucha de intereses. Es bueno recordar esto como uruguayo. Más adelante del artiguismo, en la Guerra Grande, esos 10 años que Montevideo estuvo sitiado. ¿De qué vivía Montevideo sitiado? Vivía del puerto. Hay un discurso de Thiers en París que más o menos dice lo siguiente: nuestra querida colonia de Montevideo, que nos consume más vino que todo el imperio de ultramar, llegaba a Montevideo y después entraba en toda la región, vía mercado clandestino, vía bagallo, digamos, que es más viejo. El bagallo es más viejo que la patria. Es más viejo que la patria. ¿Por qué? España tenía una forma centralizada, trataba de que todo entrara por Cartagena y saliera de Cádiz. Y ya se estaba desarrollando la competencia inglesa. Entonces, esa es nuestra historia. Pero me quería detener en la importancia del puerto y de los dominios del puerto. La economía termina generando una inteligencia a favor, intereses y todo lo demás. ¿Por qué explico esto?
porque de ahí van a emerger las contradicciones al federalismo. El federalismo es una visión que trata de distribuir poder político a favor de las provincias. Pero el poder político es también una defensa de la economía. El que tiene que pasar por el puerto tiene que pagar impuestos. Las extracciones, como se decía. Bueno. Y eso era importante en aquella época ya. Ustedes recuerden que los uruguayos, los orientales, somos vendedores de pasto transformado. Unos bichos complicados, parásitos de los animales pastores. Hemos vivido históricamente a costilla de los ganados. Y los ganados viven de comer pasto. El primer informe, nuestro primer ministro de Hacienda era previsor. Fueron a andar y escribió un informe a la corona que dice tierra de pastos y aguada. Aunque la población ganadera probablemente se la debemos en el fondo a los jesuitas. Pero no es la única cosa. Hay otras cuestiones que aparecen muy claras, en las cuales me quiero detener. ¿Cuánta sería la población que tenía este país? No sabemos a ciencia cierta. Pero seguramente que la campaña uruguaya no tenía mucho más de 30.000 personas desparramados en esa inmensidad, de los cuales probablemente 14, 15.000 eran gauchos. ¿Qué es el gaucho? El gaucho no es ese señor que vemos en los días de fiesta patria, arriba de un caballo, en la patria gaucha. No tiene nada que ver ese gaucho moderno con el verdadero gaucho, carne de cañón de nuestra historia. Es muy difícil de transmitir eso y imaginarlo. Para describirlo tengo que acudir a un amigo que está muerto, que se fue, Daniel Vidar. Para hacernos una idea, porque es importante detenerse quiénes fueron los principales soldados de Artigas. Como estoy viejo me tengo que poner lentes porque si no voy a tener problemas con esta letrita. Pero creo que vale la pena perder un poco de tiempo para que ustedes puedan ejercitar la imaginación. Lo define Vidar un parásito humano del ganado cimarrón. De tanto dormir bajo los rocíos o las heladas, cubierto apenas con un viejo poncho cribado por el uso, su cuerpo tenía una piel paquidérmica y un agravante a toda prueba. Pero el reuma entraba igual por la ancha puerta de agosto. Soportó encogido como un bicho del monte las lloviznas mordientes de la mala estación. Sudó la gota en los mediodías reverberantes. Padeció enfermedades crueles. Pagó, en definitiva, tributo a su vida errante, a su dieta carnívora y monótona.
a su ignorancia de la higiene, a las espinas del tala, a las picaduras de la crucera, al quiste hidrático, al carunclo, a la rabia de las perradas cimarrones después de las invasiones inglesas, a la parasitosis intestinales, a la vitaminosis del hambre oculta, a los piojos y pulgas, bichucas y chinches, bichos colorados y alacranes. Este es el personaje de nuestra historia, posible por ser un país pastor. Había vacas y marronas para voltear en cualquier lado y con eso se comía. Y de vez en cuando se llevaba un cuero que se vendía en alguna pulpería y se cambiaba por tabaco, por caña, por alguna pilcha. Lo que valía de los animales era el cuero. Y alguna changa por aquí y por allá, hombre de a caballo y de familia errante. A veces contrabandista, en un equipo deformado que llevaba, porque los animales se vendían más caros en Portugal, porque la política portuguesa era acurrucarse con los ingleses. Y los animales de nuestros eran más grandes que los animales de Río Grande. Entonces era ventajoso llevar animales para allá. Era toda una actividad de aquella época. Entonces, este personaje que no tenía tierra, país pastor, cuya primera actividad era vender cuero. Hay que tener idea que se vendían 300.000 cueros por año, a veces más, y probablemente se contrabandeaba otro tanto, mucho más, para el lado de Brasil, para dar una idea. El cuero de los animales primitivos era una coraza. La garrapata no los atravesaba. Habían generado un cuero muy grueso que se defendía de la garrapata. La garrapata es una plaga que vino cuando los ganados se mejoraron. No es de los tiempos artiguistas. A tal punto que pesaba 40 y pico de kilos un cuero de un animalito que pesaba 250 kilos. Para tener una idea. Entonces, la pampa, el paisaje, la comida y los recursos están ligados al ganado. No fuimos un país agrícola. En los lugares que el coloniaje explotó la producción de azúcar, se precisaba mano de obra y ahí se trajeron millones de esclavos. Y se tenía que tener un campo poblado, porque el campo requería mucha mano de obra. Es lo que pasó en el sur de Estados Unidos, lo que pasó en Haití, lo que pasó en las zonas azucareras. La pampa ganadera precisaba poca gente, porque el que trabajaba era el pasto. Pero además hay otro factor para entender una de las cosas más revolucionarias de Artigas, cuyo fracaso le puso un sello a la historia del Uruguay, en mi humilde opinión. Es el problema de la tierra, porque nosotros somos hijos, descendientes de naciones feudales. España y Portugal, cuando salen a ser imperios, son todavía
países feudales. Y no se puede largar para afuera lo que no se tiene adentro. Hay una gigantesca diferencia entre el arranque de la colonización inglesa en las 7 colonias y la colonización española o portuguesa. Y esa diferencia se ve en el arranque de cómo se distribuye la tierra. Porque en Inglaterra, cuando arranca el coloniaje, ha triunfado la revolución burguesa y le han quitado en gran medida, le dejaron los títulos, los bucles y todo lo demás, pero le quitaron el poder económico. Y la burguesía naciente va a repartir la tierra con odio al feudalismo, va a repartir tierra con una función, lo que necesita más o menos una familia para prosperar. No grandes extensiones, un departamento entero, como hacía España, como hizo Portugal. No. Lo que precisaba más o menos en su época una familia para vivir. Y eso produjo una rápida explosión productiva en aquellas 7 colonias que van a ser el origen de Estados Unidos, con una clase media con poder de consumo que va a llevar de la mano a la industrialización. Porque al tener poder adquisitivo se compran cosas para mejorar inevitablemente. Y eso va generando en los pueblos, en las ciudades, un incipiente desarrollo industrial. Acá el reparto de la tierra produce una concentración del ingreso muy grande, en muy poco. Y después, los gauchos sin poder adquisitivo. Por eso, esas clases acomodadas tienen un altísimo consumo de cosas importadas. Bien. Artigas vivió estos problemas, ya siendo blandengue, en 1900, en 1800 y pico, acompañando a Sara. Reparte tierra en Batoví. Y a partir del año 4 o 5 están habilitados a repartir tierra fiscal en el norte. Y Artigas hace ya, antes de la independencia, repartos de tierra, como a Baltasar Ojeda, como a Verdún, como a Basualdo, hombres que lo van a acompañar en la gesta revolucionaria. Entonces, su reglamento de tierra en el momento de máximo poder no es una cosa caída del cielo. Son muchísimas las iniciativas que hubo de repartir y de afincar tierra, siempre fracasada por presión de los grandes propietarios que tenían influencia política en su tiempo. En aquel tiempo, para conseguir un pedazo de tierra grande, había que hacer una gestión e ir a Buenos Aires, que era la cabeza del virreinato, estoy hablando de la época del coloniaje, y empezar a mover la burocracia ahí. Y eso llevaba tiempo y plata, una cosa imposible para los pobres. Y entonces el que hacía, y en realidad el gran territorio era, sobre todo, conseguir una trampa para juntar ganado, y carnear ganado cimarrón y vender los cueros. Esa era la actividad económica germinal. Bien, esto determinó que la tierra se fuera repartiendo con ese criterio, en gran medida, sobre todo las grandes extensiones, salvo cuando hay alguna fundación, como la Fundación de Montevideo, alguna que se adjudiquen algunas chacras, algunas fracciones a los pobladores iniciales
pero no el gran campo desparramado. Artigas, por su vida de muchacho matrero, vendedor de ganado, que anduvo por un lado, conocía esto así. Y seguramente que debió de haber conocido los rastros del imperio jesuítico. Artigas, al arranque de la revolución, ha vivido mucho, su nombre Maduro, ha andado muchas leguas por este país. No sabemos cuánto había leído. Yo que no hay duda que debe haber hecho miles de kilómetros a caballo. Y lo conocían. Y conocían. Porque hay una cantidad de retazos en la literatura artiguista. Y los 7 pueblos de las Misiones, que a su debido tiempo se reclamarán. Él tenía claro aquellos pueblos fundados en Río Grande por los jesuitas que pertenecían al territorio castellano, diríamos. También soñaba. Todo luchador es un poco soñador. Seguramente estas cosas no nos llegaron muchos antecedentes. No había internet ni nada por el estilo para registrar. Lo que podemos usar era una carta que apareció por aquí y por allá. Pero seguramente que tenía una enorme experiencia en ese mundo de gaucho y de lidiar con ese mundo gaucho. Por eso, cuando está en el ápice de su poder, pero ya hay rastros que antes, en plena guerra, hay rastros que en el pleno éxodo ya se repartía tierra. Pero en su momento de auge, pasado el primer armisticio, pasado el gobierno de la Yui, cuando empiezan los líos con Buenos Aires, en ese momento, muchos comandantes artiguistas andan por aquí metiendo la mano y se arma un lío de la gran flauta. Porque hay exceso, hay barbaridades. Y entonces le van a chillar a Artigas, sobre todo el Cabildo. El Cabildo de Montevideo lo obedecía, pero de mala gana, porque estaba dominado por intereses que no le gustaba el asunto ese. Entonces Artigas decide sacar un reglamento para estampar cuál va a ser la política de tierra. Por 1815, en el auge de su poder, me tengo que detener un poco porque considero que es algo formidable para su época y que la esperanza de un Uruguay distinto murió bajo los caballos portugueses de la invasión. Este reglamento para encauzar la distribución de la tierra y afincar a esa población golondrina tiene algunos contenidos notables. Los sujetos dignos de esta gracia, con prohibición que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esa clase, los indios
y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. ¿Qué es una suerte de estancia? Una suerte de estancia es una superficie que puede andar más o menos unas 700 cuadras. Según los estudios de Campal en la época, eso era suficiente como para producir unos 140, 130 cueros al año, que era lo que se vendía. Y eso daba un ingreso para mantener bien una familia normal. Es decir, hay una visión madura. Si leemos todo este reglamento nos vamos a dar cuenta, en primer término, que si tiene mucho campo, no tiene suerte. Esto es para los que están pelados. Fíjense de que hablan, que los más infelices sean los más privilegiados. Esto es revolucionario en América Latina. Esto hay que ir a México, a Hidalgo y a Morelos. En ninguna parte de América se vio una cosa de esto, en su época y en su tiempo. Porque tiene varias cosas. Es el primero que tiene el coraje de acordarse de los indios. Después vamos a tocar este tema. Escribe al gobernador de Corrientes: ellos tienen el principal derecho, que ellos elijan su forma de gobierno. Y dice más o menos, su salvajismo y su atraso no es causa, es consecuencia de cómo lo han tenido. Y nosotros no debemos de perpetuar eso. Ellos deben de mandarse a sí mismos. Y hasta donde mi intelecto da, es el primer gobernante de América Latina que le da un puesto de jerarquía a un indio, Andresito, como gobernador de las Misiones. Recuerde que escuadrones de indios acompañaron la derrota, el éxodo, y en todas partes. Y recuerden, cuando quedó apretado entre la laguna de Iberá y el Paraná y decidió internarse y pedir asilo en Paraguay, los últimos voluntarios que llegaron fueron los indios avipones del Chaco, que se ofrecieron para seguir la guerra. Y él no quiso. Quiere decir que entre los indios había como un reconocimiento hacia Artigas. Artigas había entrado en el corazón de los indios, lo respetaban. Es un caso único, creo, en la historia, por lo menos en esta parte de América. Y en este reglamento de tierra, ¿quién pone la tierra? Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, más los europeos y peor los americanos, que hasta la fecha no se hayan invitado por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades. Los que habían rajado por la guerra, o los que eran contra, más los criollos y peores americanos. La tierra se había repartido entre ellos. Había más de un tercio del país de tierras fiscales. Y una cosa curiosa, en la gente repartida también entran las viudas con hijos. A mi juicio es el primero que se acuerda de las mujeres en algún derecho en América Latina. Se acuerda de las muchas viudas. La guerra fue espantosa.
condiciones moderadoras y curiosas. Para repartir los terrenos de europeos más los americanos, se tendrá presente si estos son casados o solteros. De estos, es decir, de los solteros, malos europeos y peores americanos, se les expropia todo y se reparte todo. Pero de los que son casados con hijos, de aquellos se atenderá al número de sus hijos y con concepto a que no sean perjudicados, se les dará bastante para que puedan mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible. Es decir, se les saca una tajada si tienen familia con hijos y se dejan para que los hijos vivan. No puedo leer todo esto, pero me quiero detener. Los agraciados ni podrán enajenar ni vender estas suertes de estancia, ni contraer sobre ellas débito alguno, bajo la pena de nulidad hasta el arreglo formal de la provincia, en que ella deliberará lo conveniente. ¿Tuvo importancia esto? Hay que ver que esto fue escrito por 1915 y en 1916 va a tener la invasión portuguesa arriba. Es decir, casi en el medio de la guerra. Y que el Cabildo de Montevideo, que tenía que ser una autoridad en definitiva, le puso toda la retranca que pudo. Y Artigas se calentó, hasta le mandó la renuncia y les amenazó con hacer una alcaldada. La tuvo que sacar medio a pechera, pero la sacó. Los autores que han hecho investigación en esto llegan a la conclusión que casi un tercio del territorio se repartió. Fue algo fenomenal. Y recuerden que las exigencias eran hacer 2 corrales y un rancho en 2 meses. Y si no lo hacía, se le reconvenía y se le daba otra oportunidad, y si no, para afuera y bailando. ¿Por qué 2 corrales? Porque había que amansar el ganado y el cimarrón. No había alambrado. Entonces el ganado había que aquerenciarlo. Y para aquerenciarlo lo tenés que acostumbrar a dormir en un lugar de noche, etc. Porque no era solo el campo, también el ganado. Tener campo sin ganado era inútil. Bueno, tenemos que ubicarnos en el contexto de la época. Es decir, son cosas muy inteligentes, con mucho sentido común, con las limitaciones de la época. Pero toda investigación que se ha hecho es una medida acertada. En realidad, si Uruguay hubiera podido concretar, porque esto le pasaron por arriba, los portugueses hicieron un saqueo de la Gran Flauta. Esto le generó muchísimos enemigos, los terratenientes, los hacendados, los que perdieron el campo, porque en cuanto desaparece Artigas y ataca, empiezan los pleitos y empiezan a echar a la gente. Ojo. Es un pedazo de nuestra historia fracasado. Porque este proyecto viene acompañado de otro proyecto formidable, son juntos. La ley de aduana. No estoy hablando del guerrero, estoy hablando del gobernante, que tiene que administrar una guerra en todo este horizonte, pero tiene que tomar medidas de gobierno. Y entonces, paralelamente, saca una disposición de aduana que tiene esta característica. Es altamente proteccionista del trabajo nacional. Y como
este reglamento de tierra es para los americanos. Una exigencia era que tenías que ser latinoamericano. Él no dice orientales ni argentinos, dice americanos. En la ley de aduana establece un margen de aranceles donde por un lado castiga fuertemente importaciones suntuarias, favorece lo que pueden ser importaciones de la región, es decir, eso que llamamos mercado común. Y establece exigencias comerciales. El comercio es solo para los criollos, para los americanos. Los ingleses pueden llegar al puerto y tienen que vender en el puerto, después para adentro no. Es decir, le quita impuestos si queremos utilizar el lenguaje contemporáneo. Pero las cosas que son un poco de lujo y eso, las castiga más cara. Pero lo que produce en Cuyo, lo que produce el norte argentino y eso, llega más barato que los tejidos, por ejemplo, los ponchos tucumanos. Ustedes recuerden que antes de la irrupción fuerte de Inglaterra acá había una industria incipiente, importante, en las provincias del norte, Argentina. Industrias de tejido, porque recuerde que los españoles primero fueron al oro y a la plata. Recuerden que en una ciudad vieja boliviana, ahí donde está el Cerro de Plata, que fue la ciudad más importante de Occidente, de esta parte, cuando en el albor de la Plata, y entonces el desarrollo industrial venía al revés. La nuestra era, en los primeros años del coloniaje, tierra de ningún provecho, hasta que se tapó de vaca. Entonces, de ahí se heredó una cierta actividad industrial artesanal, que Artigas y su tiempo la conocieron, que después va a desaparecer, porque los ingleses llegaban acá, miraban lo que era un freno, y iban a Manchester con métodos industriales y lo hacían y lo traían mucho más barato, y veían lo que era un poncho, y lo traían y lo hacían más barato. Todo eso explotó, hecho pedazos, por el libre comercio. Artigas era en alguna medida consciente de eso. Por eso gravaba con impuestos distintos. Pero todo esto lo tenía que... Por ejemplo, no grababa la pólvora, ni las armas, porque las precisaba como el pan. ¿Se dan cuenta? Y cosa curiosa, nuestro primer comercio con Estados Unidos viene por ahí, porque no se olviden que las nacientes colonias son una revolución en el mundo. Y algunos representantes que competían con los ingleses simpatizaban con Artigas y trajeron armas, vendieron algo. Armas vendían todo lo que podían y llevaban cuero. Bueno, este reglamento de aduana es importante porque es un proyecto que junto con la ley de tierra dibujan toda una concepción. Naturalmente, hay que tener, por eso le hablé en determinada parte tanto de los puertos. Es natural que con estas concesiones chocara con parte del Cabildo de Montevideo, que
recuerden lo que le dije de la democracia censitaria. En los cabildos no estaban los gauchos presentes, no estaban los indios pobres, lo que está presente es la clase pudiente de la época. No os interesa. Lo propio pasa en el gobierno de Buenos Aires. No cabe duda que Artigas va a generar una simpatía en el pobrerío de la región que es brutal. Lo dice Belgrano en una carta, acá son todos montoneros, no alcanza con el ejército de Jerjes. Estaba desesperado. Era la masa de gente pobre, más o menos. Por eso, Buenos Aires derrotado. Es un proceso muy duro. Primero, Artigas nunca se planteó la independencia de lo que va a ser el futuro del Uruguay. Se planteaba la autonomía de la provincia. Y por eso, por levantar esa idea de provincia, logró en su momento de auge que todo el litoral argentino lo acompañara, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, y llegó hasta Córdoba. Es decir, la idea del federalismo cundió. Por eso, Buenos Aires desesperado le va a ofrecer distintos gobiernos reiteradamente que se quedara con la banda oriental. En la época de Alvear le daban la costa del Paraná para acá y Artigas los mandaba a freír papa. Seguía insistiendo en la organización federal. Como estábamos perdiendo, era imposible dominarlo en Artigas por el peso sociológico que tenía. Van a acudir hasta el intento de asesinato. Eso es prueba. Quisieron comprar a Otorgués, que era medio pariente, y Otorgués le hizo filo. Le comió unos cuantos pesos y un par de pistolas y lo dejó colgado. Por eso nos enteramos. Como todo eso fracasó, trabajaron diplomáticamente con Portugal para conseguir la invasión y tratar de agarrarlo en dos fuegos. Cortejaron con San Martín todo lo que pudieron. San Martín estaba organizando el ejército de los Andes que va a atacar a Chile. San Martín no quiso darles pelota. Lo querían volcar contra Artigas. Y al fin y al cabo, diplomáticamente consiguieron la invasión portuguesa, que es la que va a abrir el capítulo de la derrota artiguista, en definitiva. Yo no creo que no fue Artigas el que perdió nuestra historia. Si ustedes unen, no, porque yo vine aquí a plantear ideas en el costumbre de la historia, no vine a hacer un relato cronológico de la gesta artiguista, que lo pueden encontrar en cualquier manual. El problema que la colonización inglesa que dio origen a las 7 colonias que van a crear la base de lo que va a ser Estados Unidos, tiene su origen en un reparto de tierra inteligente, porque rápidamente creó una clase media rural con poder adquisitivo que ayudó y empujó a la industrialización. Cosa que no pasó en el sur de Estados Unidos, pasó en el norte, donde estaban las 7 colonias. Pienso
que el proyecto artiguista de reparto de tierra tenía mucho de eso. No de crear grandes latifundistas, crear una ganadería de clase media, con mayor reparto. Es decir, el reparto de la tierra es, en el fondo, un reparto equitativo del ingreso posible en el marco de su época. Por eso, para mí, en mi manera de ver, este es el fracaso de nuestra historia, en gran medida, que nunca más el Uruguay pudo remontar. Nada de esto es deliberado, son consecuencias de cómo se da la historia. Yo no hablo ni de mala ni de buena fe. Lo que pasa es que la historia empuja en un sentido o en el otro. Recuerden que el planteo artiguista también suponía una futura capital del virreinato, de las futuras provincias unidas, que no podía ser Buenos Aires, o que no debía ser Buenos Aires. Es decir, fue esa oligarquía porteña, apegada a los intereses del puerto, en una cosa, con la que vivió en lucha permanente, y que derrotada militarmente en Cepeda por los caudillos artiguistas López y Ramírez, en el momento que los portugueses derrotaban a Artigas. Curiosamente, los que atan los matungos en la pirámide de Mayo son los entrerrianos de Ramírez, e inteligentemente la oligarquía porteña los compra. Y se le van a dar vuelta a Artigas, a un Artigas que está debilitado porque está peleando con los portugueses. Entonces, ¿de dónde sacó esa manera de pensar Artigas? No sé. Conoció la historia de la Revolución Americana, había leído no sabemos, yo no sé. Pero no cabe que conocía mucho de hombre, de humano, y se daba cuenta de la importancia del problema de la tierra en el contexto de su época. Por eso considero que es el revolucionario por antonomasia de nuestra historia, que jamás se planteó hacer un país independiente. Apuntalaba un proyecto para toda la región. Así como Bolívar soñaba con la Gran Colombia. La historia humana está llena de hombres grandes que fracasan. El progreso humano está lleno de fracasos. Pero no pasan inútilmente. No dejan un capital. No dejan un valor de mística, de símbolo nacional. Cuando sobre Artigas cayó una leyenda negra, dijeron de todo, lo odiaban. Desde la leyenda de Cavia, que sacó un libelo tratándolo de todo, y que la respuesta que le dio Artigas: mi gente no sabe leer. Dijeron de todo, menos que era bueno. Lo trataban de anarquista, caporal de los anarquistas, desintegrador y cosas por el estilo. Bueno, crearon toda una leyenda con algunos historiadores importantes como Sarmiento, como Mitre, que dijeron cualquier barbaridad.
estaban europeados. Sarmiento llegó a escribir una carta pidiéndole a Mitre, derrame sangre de gaucho, que es lo único humano que tiene. Bueno, esa es la historia. Fueron hombres muy importantes, tuvieron odios muy importantes. Hubo otros pensadores como Alberdi, cosa curiosa. Alberdi joven detestaba a los caudillos populares. Alberdi viejo silaba acá. Dice, más o menos, yo no los comprendí. Eran vástagos de una democracia primitiva. ¿Cómo se iba a juntar la gente? Iban a hacer una asamblea, iban a votar, a hacer discursos, no podía. Se aglutinaban en alrededor de personalidades fuertes de su época. Por eso dice, vástagos de una democracia primitiva. Cuando nos asomamos al pasado, tenemos que medir a la gente en el contexto de su época. Digo esto porque Artigas, por ejemplo, le daba la libertad a los esclavos que asumían actitud de pelear por la independencia. A los que no le daba pelota. Y lo han criticado. Lo han criticado intelectuales sanos, porque desde el punto de vista de los principios, tal vez tengan para criticarlo, pero se olvidan que es un hombre que está en guerra. Y se olvidan de los prejuicios de su época. Y cuando se está en guerra, hay que mirar todo, si conviene o no conviene para la guerra. Porque la esclavitud es Montevideo tenía 1/3 de la población eran esclavos. No vayan a creer que la esclavitud desapareció por una cuestión de derechos humanos. No. La esclavitud desapareció porque al final no era negocio. Salía muy caro, costaba muy caro. La segunda actividad económica que va a surgir al lado del cuero es el tasajo, el charque. ¿Qué destino tenía el charque? No había heladeras en aquella época. Y la cantidad de esclavos que se traían para trabajar en el azúcar en Bahía, en África y en el Caribe, había que darle un poco de proteína animal. Y la única manera de conservar la proteína animal era con sal, haciendo charque, tasajo. Eso se transformó en una actividad económica importante, tan importante que tiene que ver mucho con nuestra independencia. Ya en los tiempos de Artigas había empezado, pero en plena guerra, y eso se va a transformar en una actividad explosiva, económicamente. Y es uno de los motores por qué nos invade Portugal y después Brasil. Y es uno de los motores. Porque en el Uruguay primitivo nunca hubo un ejército tan bien armado y con tanto recurso como el que sobrevino a lo que se llamó la Cruzada de los 33, que ni fueron 33, ni eran todos orientales, pero bueno, había de todo ahí, y eran probablemente 40, 45, no importa.
pero se estaban cotizando los saladeros argentinos, empezando por Anchorena y el tercero era Rosa. Un ejército que tuvo de inmediato 150.000 pesos duros, patacones, que era una fortuna para la época. ¿Por qué tanto patriotismo? Porque en la medida que los portugueses ocupaban acá, y después los brasileros, no le compraban charque para la población esclava que tenían. Estaban perdiendo el negocio. Hay pruebas de que don Juan Manuel de Rosas, con 20 años, recorrió la campaña uruguaya 3 o 4 meses antes de la invasión. Seguramente que estaba haciendo los contactos. No tenían teléfono celular en aquella época. Con un pretexto. Colaboraron enormemente los intereses de los saladeros argentinos, porque había una cuestión económica. Siempre está la economía acompañando las guerras. Bueno, por todo esto, vale la pena, pero Artigas fue acá hasta 1860 y pico, mala palabra, traicionado y olvidado en el seno de nuestras guerras civiles. Pero después de tanto de guerras civiles, como dice Berro, tuvimos primero la Constitución, después había que hacer la patria, y vaya que nos costó, de desavenencia y de conflicto, pero necesitábamos algo que nos uniera cuando estábamos tajeados entre blancos y colorados y colectivistas. Necesitamos una cosa común y se empezaron a acordar de Artigas. Y ya muerto y como recuerdo, fue a Santa el que se le ocurrió hacerle una estatua. Demoró como 40 años la estatua. Pero discutieron en el Parlamento de aquella época si ponerle fundador de la nacionalidad y optaron por ponerle José Artigas. Porque decirle que era fundador de la nacionalidad, del punto de vista práctico, claro, en el acervo nuestro, él no se lo propuso, pero creo que nos metió algunos sellos, más allá, hasta subjetivos, que están metidos en nuestra nacionalidad. Ustedes saben que este país lleno de defectos. No hay cosa humana que no tenga defectos. En el contexto de América Latina es el que mejor reparte. Y el que siempre ha estado preocupado por políticas sociales, por atender a los más débiles, si comparamos con el resto de América Latina. Es curioso, porque hasta los gobiernos más conservadores del Uruguay tienen que hacer algo de políticas sociales. No son como las conservadoras de otros lados, que son más crudos. Acá
el que los más infelices sean los más privilegiados es algo que está metido. Creo que culturalmente arranca de ahí, de que siempre estamos mirando para el que está más jodido. Y nos cuestan líos internos en pila. Porque uno lo comprende y el otro no lo comprende, no importa. He sentido por ahí que hay gente que apoyó la decisión del nuevo gobierno y ahora están desconformes porque el gobierno quiere hacer, que hace políticas sociales. Y ellos querían que el Estado no gastara plata en eso. Está. Bueno, yo pensaba que eso venía del vallismo. Estoy dando historia y me doy cuenta que eso viene del viejo Artigas. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Porque él se preocupaba de lo más desastroso de su época, de los indios. Se preocupaba de la gente más pobre, de darle una salida. Y es reiterado, en varias cuestiones de su literatura de gobierno se ve eso. Y creo que en parte culturalmente se lo debemos a él, en la impronta. Por eso, yo pienso que este ciclo de charlas que usted dé, con buenos historiadores, no como yo, que soy un aficionado a la historia, pero trato de sacar conclusiones políticas útiles. Vale la pena conocer nuestra historia, a los jóvenes. Conocer nuestra Artigas, conocer los pesares, todos los libertadores de América fueron derrotados. San Martín terminó en Francia, Bolívar refugiado, Ayrey en el agua, a Sucre lo asesinaron. No comparto Acevedo, creo que es, que por ahí dice, Acevedo que fue muy grande en su alegato histórico, que hace la defensa más documentada de todo lo que hizo Artigas. De todas maneras, desliza que cuando pide asilo en el Paraguay, no estuvo a la altura de lo que era y lo que había hecho, poco menos que esperaba la inmolación de Artigas. Y Acevedo es un gran intelectual, que hay que honrarlo y hay que conocerlo. Pero no fue un luchador encarnizado, de los que se fajan con la historia real. Tenía que darse cuenta que en un hombre como Artigas siempre había un cachito de esperanza en el medio de la derrota. Porque eso es... Rosa va a morir en Inglaterra soñando con invasiones, con desembarcar en la Argentina y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no entiende el temperamento de los luchadores. En el medio de la derrota guardan un hilito de esperanza. Yo estoy seguro que subjetivamente se internó en el Paraguay con la idea en algún momento de retomar, pero la vida le fue pasando por arriba.
porque eso es el temperamento. Bueno, queridos amigos, no sé si todo lo que he dicho les sirve para algo. Busquen por ustedes mismos. Y pienso que este ciclo lo pueden adornar con buenos historiadores. Vale la pena. Vale la pena, pero no por gestualizar ante un monumento de bronce. Entender un jefe gaucho de nuestra historia, con un drama humano, seguramente con defectos y con chifladuras, enamorado como pata de catria. Hombre raro, Artigas, ¿no? Pero que nos dejó un mensaje formidable en su historia. Y vale la pena, pero no para adorar un monumento, sino para darnos cuenta el valor que creó y que está hoy en plena reivindicación en la Argentina. Yo fui con la Andricina a inaugurar un monumento y una plaza allá en Formosa, en el litoral. Hay una playa de nuevos historiadores argentinos que lo definen como el caudillo de la nacionalidad, de la cosa. Artigas es tan nuestro como argentino, porque pensó para todo el Río de la Plata. Y esa cuña del federalismo tiene toda la historia de la Argentina. Por eso yo no quise hablar de los piratas artiguistas que lo volvieron loco los portugueses, la forma que inventó de resistencia, como pudo. Y no quise hablar anecdóticamente porque pienso que esto va a seguir. Pero vale la pena tener una cronología de los sucesos para ver en un puñado de años cuánta cosa pasó, cuánta cosa sucumbió. Y qué diferencia de estatura hay entre Artigas y lo que vino después. Porque no sé, hasta donde me da la memoria, hay que esperar a verlo para que haya un gobernante que se acuerde de los peones rurales, de los pobres. Van a pasar casi 40, 50 años. Y así le fue a verlo. Los carneros le tiraron un carro de basura. Es decir, Artigas se sale de su tiempo. Y en alguna medida proyecta cosas que están allí latentes hasta hoy. Termino. Es muy probable que si cosas como la ley de tierra de Artigas se hubieran podido instrumentar y sostenido en el tiempo, hoy seríamos un país mucho más parecido a Nueva Zelanda que el Uruguay de hoy. Un país mucho más industrializado en términos de valor, definiendo el concepto de industrialización como generar más valor en menos tiempo, que no equivale a llenar de chimenea. A veces tenemos una idea primitiva. Es un concepto económico. A ver si me puedo explicar. ¿Saben quién es el segundo exportador de valor agrícola en el mundo?
es Holanda. Holanda es grande como Canelones. El primero es Estados Unidos, el segundo es Holanda. No, no tiene proporción. ¿Pero qué es lo que vende? Sí, vende cuestiones agrícolas, pero a través de las cuestiones agrícolas lo que vende es talento, investigación, conocimiento. Entonces tú tienes que comprar un sobrecito de tomate que te cuesta $100 y que son 2 tomates, porque estás pagando el talento que hay en esa semilla, la investigación. Hubiera generado las condiciones para hacer una especie de cosa así. Pero bueno, no pudo ser. Casi algunos patriotas que siempre hubo, casi 100 y pico de años después, discutieron y sacaron la ley de colonización en nuestro país. Que algunos la votaron y dijeron, la votamos pero no le damos los recursos. Un proyecto mitigado, pero no por el lado de una bota militar, sino por la trampa de no darle los recursos. Pero hubo otra gente que recogió el guante de este desafío, antes que nosotros, y quiso contribuir a crear un Uruguay moderno, menos extensivo y más intensivo en materia de conocimiento y de inversión. Estos sueños se los debemos a Artigas. Gracias, muchas gracias por la atención que me han dado. Gracias, Pepe. Atesoremos este momento.